Hola chicos, esta noche nos adentramos en un sendero que no deja huellas, entre bambús que susurran en lenguas olvidadas y una bruma tenue que no enfría, pero disuelve los contornos del mundo que dejaste atrás. Estás descalzo. El suelo es cálido, como si recordara tu paso incluso antes de que dieras el primero. Arriba no hay cielo, pero una cúpula de sombras suaves que respiran contigo. Esta no es la muerte como la imaginabas. Es más silenciosa, más paciente y más larga. Probablemente no sobrevivirías a esto, aunque ya estás muerto. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. La primera escena que contemplas no es un túnel ni una luz brillante. Es tu propio rostro, quieto, sin ti, los ojos cerrados pero no dormidos. Rodeado de personas que dicen tu nombre en voz baja, como si llamarte pudiera revertir el momento. El incienso arde con una llama perezosa. Cada espiral de humo es una cuerda invisible que aún te ata. En la tradición shintoísta japonesa, se cree que el alma no se marcha de inmediato. Durante las primeras horas, el espíritu flota cerca del cuerpo, sin comprender aún que ha cruzado. Algunas familias colocan flores blancas en los puntos cardinales del cuerpo para orientar el alma si se desorienta. El primer día es confuso, pero no frío. No hay miedo, solo una conciencia nueva, como si el mundo hubiera girado un grado hacia un ángulo que nunca habías notado. Tu madre está en la habitación, pero no puedes tocarla. Tu hermana canta una canción que no recordabas que te gustara tanto. Es entonces cuando algo se agita dentro de ti, la sensación de ser escuchado sin poder responder. Algunas tradiciones sugieren que durante las primeras 24 horas, el alma aún puede escuchar claramente, como si el oído se negara a morir del todo. Todavía se debate entre los estudiosos si este eco espiritual es más memoria que percepción, más deseo que realidad. Alguien coloca una fruta a tus pies. Un plátano. No es un símbolo sofisticado, pero era tu favorito. En algunas aldeas de Japón y África Occidental, se cree que los alimentos que el alma prefería en vida ayudan a que su camino comience con familiaridad. Un sabor para el alma, por si tiene hambre de seguir. Mientras los vivos lloran, tú comienzas a deslizarte. No caminas, pero tampoco flotas. Te mueves como si cada pensamiento fuera un paso. Y de pronto, estás fuera de la casa. La puerta no se abrió. El aire no cambió. Solo tú. Frente a ti hay un puente bajo, de madera vieja pero firme. No tiene barandas. Un cuenco con agua reposa a un lado. Según el ritual tradicional, alguien te lavó los pies antes de colocarte en tu ataúd. Ahora tú ves el reflejo de esos pies, pero ya no los reconoces. El primer día después del último aliento es una pausa extendida, un suspiro que no se exhala del todo. Los dioses no te reciben aún. No hay juicio. Solo el eco de todo lo que fuiste, resonando en una sala sin techo. Y tú, como un visitante que no sabe si es bienvenido. En la distancia ves una figura. No tiene rostro, pero sientes que te conoce. Lleva en sus manos una campana sin badajo. No suena, pero cuando la agita, las hojas caen sin viento. No te llama, solo espera. Algunas creencias afirman que cada alma tiene un acompañante silencioso durante las primeras horas de su tránsito. No guía, no habla,
pero su sola presencia asegura que no estás solo. Se le conoce como el Hikari no Kage, la sombra de luz. Te preguntas cuánto tiempo ha pasado. No hay relojes en este lugar, pero tu conciencia se expande como un mapa que se va dibujando con cada recuerdo. No son escenas, son sensaciones. El olor de la tierra mojada, la textura de una piedra que siempre tocabas en el jardín, la voz de alguien que nunca te dijo adiós. Sientes que podrías quedarte aquí para siempre. Si no fuera porque algo dentro de ti sabe que esto apenas es el comienzo. Detrás de ti, el incienso sigue ardiendo. Alguien ha añadido una segunda varita. Es un gesto sutil, pero en algunas casas significa que alguien más te ha recordado. Ese segundo humo se eleva recto, sin bailar, como si tuviera prisa. Tu primer día como alma no es aterrador. Es lento, como una canción de cuna que no termina, como el murmullo de un río sin fin, como el espacio entre dos respiraciones. Y entonces, con la dulzura de una página que se pasa sin tocarla, el día termina. La noche no llega aquí como en el mundo de los vivos. No hay puesta de sol ni estrellas. Es un silencio que se profundiza, como si el universo respirara hacia adentro. Te das cuenta de que no has parpadeado. Tampoco lo necesitas. Tu forma ya no depende de músculos o párpados. Ahora eres presencia, envuelta en algo que se parece al recuerdo del tacto. Avanzas por un sendero que no tiene principio visible, pero cada paso se siente correcto. El suelo bajo tus pies es blando, como tierra que ha sido pisada por muchos antes que tú. A lo lejos, una campana vibra suavemente sin ser tocada. Su sonido no llega a tus oídos. Lo sientes directamente en el centro de tu pecho, como si ese timbre estuviera afinando la cuerda de tu alma. Según la creencia shintoísta, después del primer día, el alma comienza un proceso de desprendimiento gradual del mundo físico. Pero este desprendimiento no es brusco ni rápido. Es como quitarse una prenda invisible, hilo por hilo. El segundo día marca el inicio de ese deshilado espiritual. Algunas familias japonesas preparan arroz sin sal y lo colocan en la habitación del difunto durante los 3 primeros días. La comida no es para alimentar el cuerpo, sino para calmar al alma. Se cree que los sabores simples ayudan al espíritu a recordar con suavidad, sin apegos fuertes que lo hagan volver. Tú pasas por un campo de hierba baja, donde cada brizna parece inclinarse levemente al verte. No como si fueras poderoso, sino como si fueras parte de su viento interior. A tu alrededor se elevan pequeñas luces, del tamaño de luciérnagas, pero con un calor que no quema. Una se posa sobre tu hombro. No pesa. Es una palabra que nunca dijiste, convertida en chispa. Todavía se debate entre los estudiosos si el alma conserva un idioma, una lengua madre, en este estado. Algunos sugieren que los pensamientos se traducen automáticamente al lenguaje del alma, una mezcla de intención, emoción y forma sinfonía. Tú no hablas, pero todo en ti es una pregunta, y el mundo parece responder sin pronunciar nada. A tu derecha se alza un árbol de ramas delgadas que vibran como cuerdas de arpa. Bajo él hay una figura sentada. No levanta la cabeza, pero extiende una mano que sostiene un objeto cubierto por tela negra. Cuando te acercas, la tela se desliza sola y revela una sandalia de paja. No es tuya, pero la reconoces. En algunas comunidades tradicionales de Japón, se colocan sandalias al lado del altar del difunto, no para que camine, sino para que sepa que su camino está reconocido. Es un gesto de cortesía espiritual, una forma de decir, no tienes que andar descalzo en tu viaje. Tomas la sandalia, aunque no tienes pies, y al hacerlo, el árbol detrás de la figura comienza a perder sus hojas.
Cada hoja cae en cámara lenta y antes de tocar el suelo se convierte en pétalo blanco. Estos pétalos forman un nuevo sendero, más angosto, más silencioso. Avanzas por él. Cada paso te aleja de la memoria del cuerpo. Te das cuenta de que ya no recuerdas tu nombre completo. No porque lo hayas olvidado, sino porque ha dejado de ser necesario. Lo esencial de ti, aquello que observa, que siente, que pregunta, sigue intacto. Un sonido leve, como un tambor muy lejano, marca el ritmo de tu andar. No es música. Es un latido suave que ya no es tuyo, pero te acompaña. En el Shinto, se dice que los kami, espíritus divinos, no juzgan a los muertos. Solo los observan y acompañan, como ancianos sabios en el porche de la existencia. En una encrucijada, aparece una anciana vestida con un kimono gris que parece tejido de niebla. No te mira directamente. En lugar de hablarte, comienza a cantar. Su voz es quebrada, pero cada nota abre una imagen frente a ti. Un lugar, un recuerdo, una emoción que pensabas haber superado. Uno a uno, estos fragmentos se elevan y se disuelven. Es una limpieza. Se cree que en el segundo o tercer día del viaje del alma hay una purificación emocional. Algunos lo comparan con mirar un álbum de fotos bajo el agua. Los rostros se vuelven suaves, las palabras se vuelven ecos y todo lo que dolía ahora se siente como aprendizaje. La anciana termina de cantar. No se despide. Solo se desvanece como si nunca hubiera estado allí. Pero tú sabes que algo en ti ha cambiado. Te sientes más liviano, no físicamente. Es un alivio en la conciencia, como si hubieras soltado una carga invisible. Algunas tradiciones sugieren que los muertos no lloran, no por falta de emoción, sino porque el llanto pertenece a la densidad del cuerpo. Aquí, la tristeza se transforma en niebla, en rocío, en una brisa que pasa y no deja frío. Al final del camino, ves un arco torii, como los de los santuarios japoneses. Solo que este es blanco puro, sin inscripciones. A medida que te acercas, no sabes si debes pasar por debajo o rodearlo. Pero en cuanto lo dudas, una mariposa blanca cruza delante de ti y lo atraviesa. La sigues. Y al otro lado, no hay un nuevo paisaje, sino una habitación que se parece a la que tu abuela usaba para meditar. Tatamis, una tetera humeante, una vela sin llama. Aquí, por primera vez, sientes que podrías descansar. Pero no lo haces, porque el viaje apenas ha comenzado. El tatami bajo tu forma es tan cálido como un recuerdo de infancia. No sabes cuánto tiempo llevas ahí sentado, pero el tiempo aquí no se siente como allá. No avanza, no retrocede. Solo se despliega, como un abanico en manos de alguien invisible. Frente a ti, la tetera que viste antes sigue humeando, aunque nadie la ha tocado. Su aroma no es té, sino algo más suave. Una mezcla de madera antigua y flores secas. Es el olor del hogar que no has visitado en décadas. El olor de una conversación que nunca tuviste, pero aún recuerdas. En la tradición Shinto, se cree que el alma no parte sola. Es acompañada por recuerdos, por fragmentos de existencia que no desaparecen con el cuerpo. Y algunos de esos fragmentos toman forma de objetos cotidianos. Aquí, en esta habitación suspendida fuera del tiempo, cada detalle es una semilla de tu pasado. Del rincón izquierdo surge una brisa leve. No es aire, es una intención, un deseo no expresado. Y lo sigues. La pared se abre sin moverse. Cruzas y entras a un jardín flotante. No tiene suelo ni cielo. Solo flotan piedras, ramas, hojas detenidas en pleno vuelo. Y tú, que ya no tienes peso,
Te deslizas entre ellas. Una rama lleva una cinta roja. Al tocarla, oyes una canción. No con los oídos. Es una melodía en el pecho. Te detienes. En varias regiones rurales de Japón, especialmente en Okinawa, las familias atan tiras de tela con nombres y fechas a los árboles cercanos a sus hogares, como forma de guiar a los espíritus en el aniversario de su muerte. Se cree que esas cintas son como faroles suspendidos en el tiempo. La canción que escuchas es tuya, pero no la compusiste. Es una versión de ti que nunca fue, una vida alternativa. La oyes completa. Es dulce y un poco melancólica. Todavía se debate entre los estudiosos si el alma atraviesa versiones paralelas de sí misma al morir. Algunos sugieren que en este estado se revisitan posibilidades. Los caminos no elegidos, las palabras no dichas, los silencios mantenidos demasiado tiempo. Tú no reflexionas sobre ello, solo fluyes, sigues flotando por el jardín. Una flor suspendida emite un sonido suave al pasar cerca de ti, como si te reconociera. Al tocarla, ves una imagen. Tú, Tenimo Kenanio, riendo. No sabes cuántos años tenías, pero recuerdas esa risa. Era redonda, sincera, libre, y por un segundo vuelves a sentirla como propia. En este estado, las emociones no se sienten como en vida. No son picos ni caídas. Son oleajes suaves, como si una corriente te llevara y tú simplemente te entregaras al vaivén. Más adelante, encuentras una figura flotando. Tiene forma humana, pero sin rostro. En su pecho hay una esfera brillante, pulsante. Esa luz te atrae, pero no por curiosidad, sino porque se siente familiar. Te acercas, y la figura extiende una mano. No habla, pero te ofrece la esfera. Cuando la tomas, el jardín comienza a girar a tu alrededor. No es vértigo, es una espiral de memoria. Todo lo que alguna vez quisiste ser, todo lo que alguna vez temiste, empieza a pasar frente a ti como reflejos en agua. En la cosmología shintoísta, el tercer día es considerado un umbral, el momento en que el alma decide si desea quedarse cerca de los vivos por un tiempo o avanzar hacia planos más sutiles. No hay castigo, solo elección. Tú no decides con palabras, decides con una sensación. La esfera que sostienes se disuelve y el jardín desaparece contigo. Cuando abres tus sentidos de nuevo, estás en un corredor cubierto por faroles. Todos emiten una luz tenue, como si estuvieran respirando. En las paredes hay escrituras que no reconoces, pero entiendes. No se leen con los ojos, sino con la memoria. Una de las lámparas parpadea. Te detienes frente a ella, y ahí, en su vidrio curvado, ves un rostro. No el tuyo, sino el de alguien que lloró por ti. No puedes tocarlo, pero tu silencio lo alcanza. En el mundo físico, alguien está rezando. Se cree que las oraciones viajan como hilos invisibles que conectan dimensiones. Y aquí, en este pasillo de luz, tú caminas sobre esos hilos. Cada paso que das, cada farol que iluminas, es una respuesta silenciosa a un amor que aún vive. Una pequeña puerta aparece al final. La cruzas y entras en una habitación hecha de papel de arroz. Las paredes son tan delgadas que ves figuras moviéndose detrás de ellas, pero no hacen ruido. Son como sombras que también están en transición. No todos los muertos avanzan al mismo ritmo. En una esquina hay un altar pequeño. Encima, una taza de cerámica con un líquido oscuro. Lo hueles. No es té, es memoria líquida.
Algunas familias colocan tazas con sake dulce para los espíritus durante las primeras semanas, como invitación para visitar una última vez. No se espera que beban, sino que recuerden. Tomas la taza. No bebes, pero sostenerla es suficiente. Todo a tu alrededor se calma, incluso las sombras dejan de moverse. Y ahí, en ese momento suspendido, sientes algo parecido al descanso. Pero no es el final. Todavía hay caminos. Todavía hay pasillos que no has cruzado. Todavía hay canciones que no has oído. Así que sueltas la taza y vuelves a caminar. Caminas sin tocar el suelo. Ni siquiera recuerdas cómo se siente caminar, realmente. Aquí, el movimiento es más una intención que una acción. Piensas en avanzar y avanzas. Piensas en quedarte y el mundo se queda contigo. La neblina regresa, no como algo que oculta, sino como una presencia que abraza. Dentro de ella, los sonidos son más suaves. Un susurro de agua, un tintinear de campanas distantes, como si la realidad estuviera sostenida por música lejana. Frente a ti, un arco de madera blanca emerge lentamente. No está construido, parece crecer desde el aire. Es un torii, el tradicional portal japonés que marca el paso de lo profano a lo sagrado. Pero aquí no marca un templo, marca un recuerdo. Al cruzarlo, entras en un sendero rodeado de linternas de piedra. No emiten luz, pero cada una vibra con una emoción. Te acercas a una y sientes una mezcla de orgullo y vergüenza. Te acercas a otra y una risa infantil brota dentro de ti. No son linternas comunes, son portales a memorias olvidadas. En el cuarto día del alma, según antiguas prácticas sintoístas, los recuerdos comienzan a perder sus contornos. Las emociones se quedan, pero los nombres y las fechas se disuelven. Se dice que la conciencia del espíritu se transforma. Ya no necesita identificar, solo sentir. Sigues caminando, guiado por las vibraciones. Algunas son como canciones, otras como heridas que aún respiran bajo la piel de la existencia. No hay juicio aquí, solo un desfile sereno de lo que fuiste, sin aplausos, sin condena. Una linterna a tu derecha vibra con más intensidad. No puedes evitar tocarla, y al hacerlo, ves una escena. Tú, mucho más joven, ayudando a un anciano a levantarse de una caída. Es un recuerdo simple, pero la emoción que lo acompaña es profunda, como un río que pasa silencioso bajo una casa. Hay una creencia popular en algunas regiones japonesas de que los actos de bondad menores se graban con más fuerza en el alma que las grandes gestas. Que una taza de agua ofrecida sin ser pedida puede brillar más allá de la muerte. Te alejas de la linterna, llevándote ese brillo contigo. Más adelante, el sendero termina en una plataforma de madera. En el centro hay una figura sentada de espaldas, con el cabello largo suelto como cascada. No parece notar tu presencia, pero sabes que está allí por ti. Ella gira lentamente. Su rostro es el tuyo, pero más tranquilo, más antiguo, como si te mirarás desde el final del tiempo. No habla. Solo extiende la mano y señala un cuenco. Te acercas. Dentro del cuenco hay agua clara. Al mirar dentro, no ves tu reflejo. Ves pensamientos, todos los que tuviste justo antes de morir. Se entrelazan como peces bajo el agua. Dudas, miedos, gratitud. Un verso de una canción olvidada. Algunas tradiciones sugieren que lo último que piensas al morir se convierte en la primera forma de tu alma en el más allá. Que ese pensamiento es la semilla que determina la suavidad o aspereza de tu travesía. Observas un pensamiento en particular. Una disculpa que nunca dijiste.
Te duele, no como una herida, sino como una oportunidad que se evaporó. La figura, tú mismo, inclina la cabeza como si entendiera. Luego, con un gesto suave, toma el cuenco y lo vierte lentamente sobre el suelo de madera. El agua se esparce, y con ella, las imágenes se disuelven. Y el suelo florece. Pequeños brotes verdes emergen donde el agua tocó. De cada emoción procesada, de cada pensamiento liberado, brota algo nuevo. No para ti, para otros. En algunos templos rurales se plantan árboles en nombre de los muertos a los 3 días de su fallecimiento. No como homenaje, sino como forma de convertir el dolor en vida. Los monjes dicen que cada hoja lleva una palabra que el alma no pudo decir. Sientes el aire cambiar, más ligero, más brillante, pero no es hora de partir. No todavía. La figura frente a ti desaparece como humo en viento. Entonces, una nueva puerta se forma. No tiene forma definida. Es un espacio de aire diferente. Traspasarlo requiere más que voluntad. Requiere entrega. Das un paso adelante y entras en un paisaje blanco. Todo blanco, pero no vacío. Hay textura, como caminar dentro de una pintura aún no terminada. Aquí no hay sonidos, solo silencio. Un silencio tan profundo que escuchas tu propia esencia como un eco del alma. Todavía se debate entre los estudiosos si el alma entra en un espacio de borrado alrededor del 4º o 5º día tras la muerte, un lugar donde se olvida temporalmente quién fue, para recordar con más verdad quién es. En este lugar sin nombre, caminas, no para llegar a algún sitio, sino para soltar peso. Tus pasos se hacen más suaves, tu forma más sutil, y por un instante te preguntas, ¿sigo siendo yo? Y justo cuando esa duda nace, una campanilla suena a lo lejos. Es tenue, como de un altar pequeño, pero esa campanilla tiene dirección, tiene intención. Te está llamando. Y tú, con una sonrisa sin labios, respondes. Te dejas guiar por el sonido. Esa campanilla, aguda pero dulce, es como una hebra de luz que atraviesa el paisaje blanco. No caminas, te deslizas, o tal vez sueñas que avanzas. Cada nota parece disolver una capa más de lo que solía ser. La neblina va tomando forma. Aparecen contornos de árboles finos, como bambúes, altos y flexibles, que no proyectan sombra. La campanilla suena de nuevo, más cerca, luego otra, en distinto tono, y otra. Pronto, estás rodeado por un coro de sonidos suaves, como si un templo invisible respirara. Llegas a un claro. Allí 5 personas están sentadas en un círculo, cada una tocando una pequeña campanilla distinta. No te miran, no se detienen, pero tú sabes que están ahí para ti. En el 5º día, según algunos rituales sintoístas, se cree que el alma empieza a separarse completamente de su identidad terrenal. Para ayudar en ese tránsito, hay quienes tocan campanas a distintas horas, guiando el espíritu como si fuera un barco buscando faros en la niebla. Tú te sientas, sin que nadie te lo pida. El suelo es cálido, como el vientre de la tierra. Frente a ti, una anciana te ofrece una taza vacía. No habla, pero tú sabes que debes sostenerla. Al hacerlo, notas que la taza no refleja nada. No el entorno, ni tus manos. Es opaca como la noche cerrada. Pero al mirar más tiempo, comienzan a aparecer símbolos. No palabras, no imágenes, sensaciones traducidas en formas, curvas de nostalgia, puntos de arrepentimiento, espirales de ternura. Uno de los músicos se levanta y se acerca,
Con un pequeño cepillo de bambú, dibuja en la tierra frente a ti, imitando lo que aparece en tu taza. Lo que ves no es bonito ni feo, es verdadero. Es tú, sin adornos. En algunas regiones del Japón rural, los ancianos enseñaban que la verdad de una persona se revela en silencio, no en palabras. Por eso, en ciertos funerales antiguos, no se hacían elogios. Solo se trazaban formas con arena blanca al pie del ataúd. No para mostrar, sino para recordar sin filtro. El músico termina el dibujo y te hace una reverencia. Luego se aleja sin mirarte. Las otras figuras hacen lo mismo, una a una, y tú te quedas solo, en medio de esas formas que aún tiemblan ligeramente sobre la tierra. En ese instante, te das cuenta, no estás solo, nunca estuviste. Detrás de cada forma hay un recuerdo compartido. Alguien más que también sintió eso contigo, que quizás aún vive, o quizás no. Las campanas callan, y un nuevo sonido emerge, el de pasos descalzos sobre grava fina. Te giras. Una niña aparece, con un kimono blanco que no roza el suelo. Lleva un lazo en el cabello y una linterna en la mano. Su rostro es sereno, casi irreal. Sin decir nada, te toma de la mano. Tú, ahora tan liviano, sientes su tacto como un peso suave, como si ella cargara el recuerdo de algo tuyo que tú ya olvidaste. Camina contigo hacia un sendero de piedra. A cada paso, el mundo cambia ligeramente. El cielo se vuelve más colorido, pero sin sol. Hay tonos que nunca habías visto, o que ya no recuerdas haber visto. Al llegar al final del sendero, la niña se detiene y señala un estanque. En la superficie del agua, flotan pequeños trozos de papel, cada uno con una palabra escrita. Son tus pensamientos antiguos, tus sueños de infancia, tus miedos que ya no tienen nombre. El estanque no tiene fondo visible, pero cada palabra que cae se transforma en luz. Una luz que sube, no que baja. Se dice que el quinto día marca el inicio de la ascensión del alma, si así lo desea. No como movimiento vertical, sino como expansión. Dejar de ser punto para convertirse en horizonte. La niña te mira, por primera vez, a los ojos. Y tú comprendes. Ella es una parte tuya que vino antes. Un fragmento que esperó. Quizá el eco de algo que dejaste inconcluso en otra vida. O en esta. Te abraza. Y por un instante, eres niño de nuevo. No por el cuerpo, sino por la ausencia de peso. Todo es simple. No hay culpa. No hay deber. Solo una pregunta. ¿Quieres seguir? No es voz. No es texto. Es presencia. Y tú respondes sin palabras. La niña asiente. Y al hacerlo, se disuelve en pétalos. Cada pétalo lleva un recuerdo. No para ti. Para los que quedaron. En algunos pueblos costeros, todavía se sueltan pétalos al mar por cada difunto al quinto día. No como despedida, sino como susurro de regreso. Una forma de decir, aún estoy en las olas. El estanque brilla. Las palabras siguen cayendo, lentas, y tú das un paso más allá. Y entonces, el agua se eleva. Sí, el agua. Se eleva como una cortina y forma una puerta. Clara como cristal, pero con profundidad infinita. La cruzas, y al hacerlo, oyes una canción. No sabes su idioma, pero sabes que la sabes. La canción no se canta con labios. Es el ritmo de tu pulso,
el eco de tus antiguos pasos sobre un suelo que ya no existe. Es una melodía que nunca escuchaste con oídos, pero que reconoces como se reconoce la voz de una madre en sueños. El agua se cierra a tus espaldas sin ruido. Frente a ti se abre un jardín, no exuberante, no perfecto, más bien correcto. Las piedras están colocadas con una intención invisible. Hay senderos que no llevan a ninguna parte y flores que no giran hacia la luz. Pero nada está fuera de lugar. Caminas sin prisa, con la canción aún vibrando en tus costillas. El aire huele a musgo seco y a tinta. A lo lejos, una casa de madera cruje suavemente, y de su interior emana humo de té. Nadie te espera, pero sabes que puedes entrar. En algunas tradiciones sintoístas, se cree que al sexto día el alma entra en una etapa de revisión. No juicio, no castigo, sino contemplación. Se sienta ante sí misma y observa su trayecto, como quien hojea un álbum sin culpas. Dentro de la casa encuentras una mesa baja. Encima, una caja de madera y una pila de pergaminos. No hay sillas. Te sientas en el suelo, como si lo hubieras hecho 1000 veces. Abres la caja. Dentro hay objetos, un dedal, un peine roto, una piedra redonda, una hoja seca, y cada uno, al tocarlo, te muestra algo. No imágenes, no recuerdos concretos, sensaciones. El dedal te da la nostalgia de un esfuerzo pequeño, el peine roto, la confusión de una palabra no dicha, la piedra, una tarde larga de espera, la hoja, la gratitud silenciosa de una mirada. Algunas corrientes espirituales enseñan que el alma guarda su historia en objetos más que en pensamientos. Por eso, en ciertos funerales antiguos de Japón, los familiares enterraban pequeñas pertenencias sin valor aparente. No por lo que eran, sino por lo que contenían emocionalmente. Cierras la caja, más ligero. La canción ha cambiado. Es más baja ahora, como un murmullo bajo tierra. Te levantas y los pergaminos te llaman. Uno de ellos está en blanco. Los otros están llenos de líneas suaves, casi ilegibles. Tomas el que está en blanco, y con un pincel que no recuerdas haber tomado, comienzas a escribir. No palabras, solo movimientos. El pincel baila, y cada trazo te revela más de lo que eras. Trazas tu miedo como una línea temblorosa, tu esperanza como un trazo ascendente. Tu culpa no puedes pintarla, y el pincel se detiene. Un cuervo entra por la ventana y se posa frente a ti. No grazna, solo te observa con ojos antiguos. En muchas leyendas japonesas, el cuervo no es un presagio, sino un mensajero. No anuncia muerte. A veces, regresa con noticias del alma misma. Tú le ofreces el pergamino. El cuervo lo toma sin tocarlo, con una reverencia pequeña, y se va. Las paredes de la casa empiezan a desvanecerse. No se derrumban, se disuelven como humo. Y tú sigues sentado, pero ya no en una casa. Estás en el aire, literalmente. El suelo ha desaparecido, pero tú no caes. Flotas en una esfera de bruma suave, y a tu alrededor aparecen otras esferas. En cada una, un alma. No las ves del todo. Son formas suaves como siluetas de agua, pero percibes sus pensamientos o sus ecos. Uno canta mentalmente una canción infantil. Otro repite una frase sin fin. Otro solo llora con una luz azul. Y tú entiendes algo sin que nadie lo diga. El alma no se encierra, pero puede quedarse detenida. No por castigo, por costumbre.
Algunas tradiciones budistas y sintoístas sugieren que una de las mayores trampas del alma es su apego al pensamiento repetido. Por eso, en los rituales del sexto día, se entonan mantras o se hacen gestos físicos para ayudar al alma a moverse, a no quedarse en el mismo bucle emocional. Tú no estás atrapado, pero podrías estarlo. El pensamiento que más te pesa aún no ha emergido. Entonces, la canción regresa. Sí, es la primera melodía, pero ahora es más lenta, más grave. Como si te invitaran a ir más profundo. Sientes que no estás solo. Alguien más ha entrado en tu esfera. No lo ves, pero lo sientes. Un olor, una risa de otro tiempo, una forma que se dibuja detrás de ti como un abrazo ausente. Y entonces, recuerdas, no el qué, sino a quién. Esa persona que pensaste que olvidarías. Ese rostro al que ya no podías poner nombre. Regresa como un perfume y se queda a tu lado. No para hablar, no para consolar, solo para estar. Muchos relatos antiguos narran que, en el sexto día, los espíritus de los vínculos más profundos, los no resueltos o los eternamente amados, pueden aparecer momentáneamente, no para cerrar historias, solo para caminar unos pasos juntos. Y tú caminas, no con pies, con intención. La esfera desaparece y estás de nuevo en un jardín, el mismo de antes, pero ahora todo florece. No porque sea primavera, sino porque algo en ti ha soltado peso. Hay una puerta, pequeña, humilde, con una inscripción que no puedes leer pero entiendes. Solo entras y dejas tu nombre afuera. Te tocas el pecho. No tienes nombre. No lo perdiste. Lo diste. Y al cruzar esa puerta, solo queda el silencio. El silencio no es vacío. Tiene textura, como la superficie de un río sin viento, como el aliento contenido justo antes de decir sí. Tú lo cruzas sin hacer preguntas. El mundo no se apaga, solo se transforma en algo que no necesita explicación. Del otro lado de la puerta, encuentras una colina suave bajo un cielo sin dirección. No hay sol, no hay luna. Solo una claridad que no proyecta sombra. El aire no se mueve, pero tú sientes una brisa interna, como si algo se hubiera abierto dentro de ti. A lo lejos, una figura espera. No se acerca, no te llama. Simplemente está. Y tú sabes que es el espíritu del séptimo día. En el camino sintoísta del alma, el séptimo día es un umbral. Es cuando el alma, por primera vez desde la muerte, se presenta ante una forma de juicio, pero no de castigo. Más bien, se trata de una evaluación energética. ¿Qué llevas contigo? ¿Qué has soltado? ¿A qué sigues atado? Te acercas. La figura no tiene rostro. Solo una luz tenue donde estarían los ojos. En sus manos sostiene 2 tazones de barro. Uno humea, el otro está seco. Te ofrece ambos, tomas el primero. El vapor es como la infancia, como una canción que alguien solía cantarte mientras te dormías. El sabor no existe, pero el consuelo sí. Bebe y tus pensamientos se aquietan. Luego, tomas el segundo. Es más difícil. El tazón seco no tiene nada, pero debes beber de él también. Y cuando lo haces, sientes todas las palabras que no dijiste, todos los silencios que dolieron, todas las veces que dejaste de mirar, porque mirar era demasiado. Algunas enseñanzas antiguas describen este momento como la doble copa, un símbolo de la dualidad que el alma debe equilibrar.
En algunas regiones de Japón, aún se dejan dos vasos junto al altar funerario, uno lleno de agua y otro vacío. No por tradición, sino porque se cree que el alma, en su viaje, bebe de ambos para recordar quién fue y quién no logró ser. La figura siente, no habla, pero tú entiendes, has sido aceptado, no por lo que fuiste, sino por tu disposición a ver. Entonces, el paisaje cambia de nuevo. Estás en una ciudad, pero no como las que conociste. Las calles están hechas de papel, los edificios de humo, los árboles de canciones, y tú caminas sin hacer ruido. Esta es la ciudad del séptimo año. Sí, del año. Porque en el Shinto más antiguo, el alma es acompañada durante 33 años, y cada año es un peldaño. El séptimo es especial. Es cuando se construye un altar más elaborado, y la familia ofrece objetos que el difunto amaba en vida. No como ofrendas, sino como invitaciones. Como si dijeran, vuelve a sentarte con nosotros solo esta vez. Tú caminas por la ciudad hecha de recuerdos. En una esquina, ves una bicicleta que nunca aprendiste a montar. En otra, una carta que escribiste pero jamás enviaste. En una plaza, un espejo. Te detienes. No tienes rostro, solo luz. Y por un instante, te asustas. No por el vacío, sino por la libertad. Muchos relatos sintoístas advierten que, al soltar toda forma, el alma puede perderse si no encuentra un punto de referencia. Por eso, los ancestros son recordados con imágenes, nombres, rituales, no por ellos, sino para que no olviden quiénes fueron. Te alejas del espejo sin urgencia. Ya no lo necesitas. Sigues caminando hasta encontrar un teatro pequeño. Dentro, una silla te espera. En el escenario nadie actúa, pero tú sabes que es tu turno. Te sientas y la obra comienza. No hay actores, solo luces, colores, sabores. Cada escena es un día que viviste, no completo, no literal, solo la emoción de ese día. Y tú observas, lloras, sonríes, no porque lo entiendas, sino porque lo reconoces. Este es el juicio verdadero, no un tribunal, sino una contemplación, un reencuentro con uno mismo, visto desde la distancia del alma. Cuando termina la obra no hay aplausos, solo una brisa cálida, la misma que sentiste cuando todo comenzó. Te levantas, y al salir, la ciudad ha desaparecido. Estás en un campo abierto, y en el horizonte algo se enciende suavemente. Una casa, pequeña, con una linterna encendida en la entrada. La linterna, sí, la misma que colgaste en tus últimos días, la misma que tu familia prendió cada noche para ti durante el primer año. Y ahora brilla aquí, en el séptimo. Algunas leyendas cuentan que el alma vuelve cada 7 años al mismo umbral. No para quedarse, solo para ver cuánta luz aún queda. Y esta noche hay mucha, la suficiente para seguir. Tú avanzas con calma, dejando atrás la ciudad que nunca existió, aunque la recuerdas como si hubieras nacido allí. La tierra ahora es suave bajo tus pies, cubierta por una hierba que no corta ni se dobla. El cielo no tiene hora. Todo parece flotar, pero tú no. Tú sigues caminando. En el 8º año del alma, según las tradiciones sintoístas más antiguas, comienza la etapa del olvido dulce. No un olvido forzado, no una pérdida, sino una especie de descanso espiritual. El alma ya no necesita sostener tanto. Y tú lo sientes. La memoria se vuelve más ligera,
como si llevaras fotos arrugadas en un bolsillo sin fondo. Pasas por un arco de madera, el tipo que normalmente anuncia la entrada a un templo, aunque aquí no hay templo. Solo una piedra grande con un cuenco encima. Dentro del cuenco hay humo, y dentro del humo, sonidos. Voces. Te detienes. Escuchas. No puedes distinguir las palabras, solo los tonos. Uno es grave, como un anciano contando algo al fuego. Otro es agudo, como un niño llamando a su madre. Otro más, casi no es voz, es respiración. Y entonces lo entiendes. Son tus voces pasadas, no lo que dijiste, sino lo que te dijeron. Las palabras que te formaron, que te moldearon, que te hicieron cerrar puertas o abrir otras. Hay un ritual en algunas aldeas japonesas donde, al 8º año, se colocan piedras con nombres escritos en tinta vegetal. Estas piedras no marcan tumbas, marcan ecos, porque se cree que el alma, al pasar por esta etapa, necesita reencontrarse no con lo que fue, sino con lo que le fue dicho. Tú te agachas, tomas una de las piedras. No tiene nombre, pero sientes que fue escrita para ti. El peso es perfecto, ni pesada ni ligera. Y, sin saber por qué, decides llevarla contigo. Quizá por gratitud, quizá por amor, o simplemente porque algo dentro de ti se niega a soltarla aún. Continúas por el sendero. El aire cambia. Ya no es estático. Hay una vibración ligera, como cuerdas invisibles tocadas por el viento. A lo lejos, ves una estructura. Es una torre, muy alta, hecha de madera vieja pero firme. Subes sin pensarlo. Cada peldaño canta suavemente cuando lo pisas, no con música, sino con recuerdos. Cada paso hacia arriba activa una escena que no sabías que aún guardabas. Tu primera comida caliente después de una fiebre. Una disculpa que nunca llegó pero que ya no duele. El momento exacto en que dejaste de temerle al anochecer. Y cuando llegas a la cima, el mundo se estira. Ves caminos. Muchos. Algunos llevan hacia montañas lejanas, cubiertas de niebla. Otros desaparecen en lagos de luz, pero hay uno que brilla más intensamente, y tú sabes que ese es el tuyo, no por destino, sino por resonancia. Algunas tradiciones sugieren que el alma elige su camino no por lo que quiere, sino por lo que necesita volver a tocar. Tú bajas de la torre sin prisa. La piedra sigue en tu mano, el humo en tu ropa y los sonidos en tu pecho. Caminas hacia el camino que te llamó y antes de entrar en él, ves una figura sentada junto al sendero. Es un anciano, pero no viejo. Su rostro cambia mientras lo miras. A veces tiene tu sonrisa, a veces tu enojo, a veces una paz que nunca supiste que eras capaz de tener. No dice nada, solo extiende su mano. Te da algo, una flauta pequeña, tallada en bambú oscuro, usada, querida. Tú la tomas, y sin saber tocarla, soplas. El sonido que sale no es música, es un respiro, un suspiro tan puro que se convierte en luz. El anciano desaparece, y el sendero se ilumina aún más. En el 8º año, el alma aprende a hacer música con el silencio. Y tú has aprendido bien, sigues, no porque debas, sino porque no hay nada más hermoso que avanzar cuando ya no necesitas llegar. Tú caminas ahora sobre un sendero que parece flotar apenas por encima del suelo, como si el mundo mismo estuviera respirando contigo.
Cada paso produce un eco suave, no en el aire, sino en tu memoria. Ya no recuerdas claramente por qué comenzaste este viaje. Solo sabes que no podrías haber hecho otra cosa. En el 9º año del alma, según las creencias sintoístas, se celebra un ritual extraño pero hermoso, el del té sin invitado. Es costumbre colocar una taza vacía frente a una puerta cerrada. No se toca, no se mueve. Se deja ahí durante 9 días. Se cree que, si el alma ha logrado despegarse completamente del deseo, dejará esa taza intacta. Pero si aún queda un lazo, la taza se enfría más de lo normal, como si alguien invisible la hubiera sostenido brevemente. Y ahora, frente a ti, hay una puerta, antigua, de madera sin tratar, sin cerradura. Frente a ella, una pequeña mesa, y sobre ella, la taza. Está vacía. Aún así, humea. Tú no tocas la taza, solo la miras, y al hacerlo, no ves tu reflejo. Ves a alguien que una vez amaste profundamente, alguien que lloró por ti, tal vez sin saber por qué, y sientes por un instante que esa alma está al otro lado de la puerta, escuchando la misma historia que tú. Hay una historia en una región rural de Japón donde, al 9º aniversario de la muerte, los familiares visitan un árbol donde alguna vez se despidieron del difunto. No llevan flores, no encienden incienso, solo llevan silencio, porque ese año no es para hablar, es para escuchar. Tú escuchas y oyes una canción muy suave. Parece venir del interior de la puerta. No tiene letra, solo la melodía de algo que nunca se terminó de decir. Y tú comprendes algo importante. No todas las despedidas necesitan palabras. Algunas solo requieren presencia. Hay un perfume en el aire ahora. No lo reconoces, pero te resulta familiar, como una mezcla de tierra mojada y papel antiguo. Te envuelve, y con él, un recuerdo, no de una persona, sino de ti mismo, de cómo eras antes de tener miedo a olvidar. Te sientas en silencio junto a la taza. No estás esperando, solo estás presente. Y en esa quietud, la puerta comienza a abrirse. No cruje, no brilla, solo se aparta, revelando un espacio que no es sala ni jardín. Es un pasaje hecho de luz difusa, y una voz te habla desde dentro, no con palabras, con intención. Ven si has soltado lo suficiente, quédate si aún llevas peso, y tú miras tu propia mano, la que lleva la piedra del año 8, la que sostuvo la flauta del recuerdo, y entiendes que soltar no siempre es dejar atrás. A veces es llevarlo de otra manera, con gratitud, con paz. Caminas a través de la puerta. El aire cambia de nuevo. Ya no hay sendero, solo niebla. Y dentro de ella, sombras suaves de lo que una vez fuiste. Tu risa, tus dudas, tus silencios. Todavía se debate entre los estudiosos si el alma realmente cambia en este punto, o si simplemente recuerda lo que ya era. Tú avanzas sin buscar respuesta, porque por primera vez la pregunta es suficiente. Llegas a un claro en medio de esa niebla, y en el centro, una piedra lisa, tallada con un solo símbolo. No lo entiendes, pero lo reconoces. Es la palabra que no supiste pronunciar cuando partiste, y ahora simplemente la acaricias y sonríes. La taza sigue humeando, incluso tan lejos como estás. Y tú sabes que el que esté al otro lado también ha sonreído. En el 9º año, el alma ya no busca ser comprendida.
Solo desea acompañar. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en acompañante de ti mismo. Tú no caminas ya sobre tierra, sino sobre intención. Cada paso es una decisión suave de seguir, aunque no haya prisa. No hay paisaje, solo un espacio inmenso como un suspiro sostenido. Y sin embargo, no estás perdido. Estás contenido. En el 10º año del alma, según el antiguo calendario de las familias sintoístas más devotas, se realiza el último encendido de la lámpara del recuerdo. Una lámpara pequeña, de aceite, que se enciende no por los vivos, sino por el alma misma. Se deja en el lugar más oscuro de la casa, no para iluminar, sino para permitir que la oscuridad respire con respeto. Y tú ahora sostienes esa lámpara. La llama es tenue, azul en el centro, como si aún dudara de sí misma. Caminas con ella entre lo invisible, y de repente llegas a una habitación sin muros, una especie de templo flotante donde el tiempo parece inclinarse con suavidad, como si hiciera una reverencia. En el centro, una silla vacía y un cuenco de arroz humeante. Ese cuenco, según cuentan algunas tradiciones orales de las islas japonesas más remotas, no es para comer. Es para observar cómo el vapor sube, llevando los pensamientos que el alma nunca se atrevió a pensar en vida. Cada grano, una emoción no dicha. Cada burbuja de vapor, una despedida inconclusa. Tú te sientas frente al cuenco. No hay hambre, solo una extraña ternura. Sientes que tu corazón no late con fuerza, sino como un tambor lejano, marcando el ritmo de una danza que ya no requiere cuerpo. Hay algo que muchos estudiosos modernos aún no se atreven a afirmar, que el alma, después de tantos años, se convierte no en otra cosa, sino en un espejo. No uno que refleja la cara del que mira, sino que devuelve la mirada con otra pregunta. ¿Qué parte de ti fue olvidada por ti mismo? Y tú, frente al cuenco, te ves. No como eras, sino como eras cuando no sabías quién eras. Un niño, tal vez. Un anciano riendo. Una madre que nunca fuiste. Un amigo que aún no ha llegado. Todo eso cabe en ti ahora, como un jardín de memorias vivas. Afuera, cae una lluvia que no moja. Dentro, la lámpara sigue encendida. Y entiendes, sin pensar demasiado, que el 10º año no es el fin del camino. Es la primera noche donde el alma duerme sin preguntas. Y entonces, tú también cierras los ojos y escuchas algo muy suave. Un canto. Viene de muy lejos, tal vez de un mundo aún más allá del mundo, o tal vez es la primera nota de una canción que aún no ha sido escrita. Respiras, y el cuenco deja de humear, y la lámpara se apaga suavemente, como una flor cerrándose al final del día. Y tú no tienes miedo, porque algo ha florecido en el silencio, y eso, incluso si no puedes nombrarlo, se queda contigo.